Bueno, Dios les bendiga, hermanos, a todos en esta Amén, mañana. amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad que el Señor nos presta de estar una vez más en el ayuno, ¿verdad? El ayuno de bendición, y también estar en el programa Cristo el Libertador. Gloria al Señor. Es una bendición, ¿verdad?, poder compartir la palabra del Señor, primeramente, ¿verdad?, sabiendo que siempre, hermano, vamos a encontrar algo nuevo en la palabra. Hay textos que nosotros los podemos leer, los volvemos a leer, y siempre vamos a encontrar algo que aliente nuestra vida, nuestra fe en el Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Segunda Carta a los Corintios, capítulo 11. Dios bendiga a los hermanos que están en las redes sociales también, de una manera especial. Que esta palabra sea una palabra de bendición para ti y que la pongamos por práctica. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 2. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2 al 3. Vamos a estar leyendo. Leemos la palabra, honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Porque os celo con celo de Dios. Mire, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Padre, te damos gracias por esta hermosa oportunidad. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, que sea usted tomando dominio y control de todo, Señor, lo que vamos a hablar. Que sea de bendición para aquel que está de oyente en las redes sociales y para los hermanos que estamos hoy presentes en este ayuno semanal, Señor. Yo te pido que sea usted, a través del Espíritu Santo, tomando nuestros labios, Señor, para hablar tu palabra con denuedo, con devoción. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, en este capítulo, él revela una profunda preocupación pastoral. Él está preocupado, ¿verdad?, por la iglesia de Corinto. Nosotros que hemos leído, ¿verdad?, las cartas a los Corintios, sabemos que era una iglesia que tenía muchos dones espirituales. Una iglesia que estaba llena de muchos dones espirituales, pero que había muchos pleitos entre ellos. Y había pasado un problema grave en la iglesia. Eso lo pueden leer en el capítulo 4 y 5 del libro de Segunda de Corintios, de Primera de Corintios, ¿verdad? Pablo está preocupado, mire, él desvela su profunda preocupación por la iglesia de los Corintios. Y él habla una metáfora de una novia desposada con Cristo. Pablo expresa su temor de la seducción sutil, al estilo de la antigua serpiente, pueda desviar su mente de la devoción singular y sincera a Jesús. Este pasaje es una llamada urgente a la vigilancia, recordándonos que la pureza de nuestra fe es un tesoro que debe de ser celosamente guardado. Vamos a estar meditando bajo el tema, el llamado a una fe sincera en Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, revela y dice en el verso 2, porque os celo con celo
con celo de Dios. Pablo actúa con un celo santo. Es un reflejo del propio celo de Dios por la pureza de su pueblo. Nosotros sabemos que nosotros adoramos a un Dios celoso. ¿Cuántos creen que así es? Dios es un Dios celoso. Y Pablo le dice a la iglesia: yo los celo a ustedes con un celo de Dios. Nosotros sabemos que cuando un ministro, ¿verdad?, de una iglesia ha dedicado tiempo, ha dedicado esfuerzo a una obra, ¿verdad? Se ha dedicado un tiempo completo quizás a una obra, y luego llega una persona, quizás hasta hablando mal del obrero, diciendo: este obrero lo que es un obrero fraudulento, es un obrero que no es de Dios. Así en la iglesia de los Corintios, hermanos, se había metido mucha gente hablando mal del apóstol Pablo. Y Pablo dice: yo los celo a ustedes, pero con un celo de Dios. No era un celo egoísta, sino una pasión protectora por la fidelidad de la iglesia. Así el pastor, hermano, en una iglesia está preocupado para que la iglesia no se desvíe. ¿Cuántos creen que así es? El pastor está preocupado para que la iglesia no tome un rumbo inadecuado al que la palabra del Señor nos enseña. Y la Biblia dice: yo lo celo con celo de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 5, nos habla de cómo es el celo de Dios. Mire, dice la Biblia: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Dice Pablo: yo los celo a ustedes como Dios cela a su pueblo. Amén. Imagínense dejarse llenar el corazón por el amor del Padre. Así el ministro está lleno de ese amor por la iglesia. Y Pablo demuestra cuál era el propósito de ese celo. Era velar por el bienestar espiritual de los creyentes. El pastor siempre está vigilante. Pablo estaba vigilante para ver cuál era la conducta de cada uno de los creyentes. Aunque Pablo no estaba presente, él siempre estaba orando. Él siempre estaba preguntando por la iglesia. Amén. Amén. Imagínense que si usted lee el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1, le dice a los hermanos: fue informado por los hermanos de Cloé que hay entre vosotros división. Aunque él estaba en otro lado, él estaba preocupado por la condición de la iglesia. También él se dio cuenta, ¿verdad?, de que un muchacho había tomado a la mujer de su padre. ¿Lo han leído eso, verdad? Había tomado a la mujer de su padre. O sea que había una fornicación, como dice el apóstol Pablo, que ni aún ni entre los gentiles se nombraba. Él está preocupado y él está velando por el bienestar espiritual de los creyentes. Él escribe algo similar a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él estaba preocupado. Y yo lo que quiero, dice el apóstol, es que Cristo sea formado en ustedes. El objetivo primordial de Dios para nuestra vida es que nosotros nos parezcamos cada día más a Cristo. Ese es el propósito de Dios, que cada día nosotros aprendamos y nos parezcamos más a Jesucristo.
Y curiosamente Jesús dice, una vez le dijo a sus discípulos, venid a mí, descansad y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Escuchaba a un predicador que decía, no les decía, vengan y aprendan cómo sano a los enfermos, vengan y aprendan cómo convierto el agua en vino. Él le dijo, vengan y aprendan a ser mansos y humildes de corazón. Y el deseo de Dios es que Cristo sea formado en nosotros, que cada día nos parezcamos más a Jesucristo, que actuemos como actuaría Jesucristo en las diferentes situaciones de nuestra vida. Y es bueno preguntarse a veces, Señor, ¿cómo actuarías si estarías pasando por estas circunstancias que yo estoy pasando? Señor, me están ofendiendo. Señor, me están diciendo cosas que no son ciertas. ¿Cómo actuaría usted, Señor, en esta situación? Porque dice la Biblia que cuando a Cristo lo maldecían, Él no respondía con maldición. Y ese es cuando Cristo está siendo formado en nosotros. Y Pablo le dice, hijito, por los cuales yo vuelvo a sufrir dolores de parto. Imagínense cómo era el amor de Pablo por la iglesia y cómo debe de ser nuestro amor por las almas también. Porque hay gente que necesita ser formado y eso solamente lo puede lograr un creyente lleno del amor de Dios como lo estaba lleno Pablo. Y dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Filipenses capítulo 1, verso 8, nos muestra el propósito del celo del apóstol. Dice, porque Dios me es testigo de que lo amo a todos ustedes con el extrañable amor de Jesucristo. Yo los amo a ustedes, no con mi amor. Yo los amo a ustedes con el amor de Cristo. Porque miren, mi amor, el amor suyo es un amor finito. Si usted le ofrece nada más su amor a los demás, su amor se puede cansar. Pero el amor de Dios nunca se cansa. Porque el amor de nosotros es condicional. Pero si yo tengo el amor de Dios dentro de mi corazón, yo voy a amar como amaba el apóstol Pablo, con el extrañable amor de Jesucristo. Y mire cómo le dice, porque yo lo celo con celo de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Solo me recuerdo una vez que el hermano Federman dice que una vez estaba orándole a Dios, Señor, con Cristo estoy juntamente, orando, con Cristo estoy juntamente crucificado. Señor, ya no vivo yo, tú vives en mí. Y él me cuenta y me dice, ¿sabes qué me dijo el Señor? Demuéstrame. Demuéstrame. Imagínate que le pase eso. Demuéstrame. Y aquí el apóstol dice, yo le amo con el extrañable amor de Jesucristo, y que Dios te diga, demuéstrame. Demuestra que amas a la iglesia. Demuestra que cela con el mismo celo de Dios. Porque nosotros tenemos que ser celosos de la cosa de Dios. Tenemos que ser celosos de que todo se lleve conforme a lo que dice la palabra del Señor. Porque si no, hermanos, todo el mundo va a hacer lo que quiera. Pero Pablo le dice, yo les amo a ustedes con el extrañable amor de Jesucristo. Pablo quería presentar una iglesia comprometida con Cristo. Dice acá, mire, porque yo os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. La iglesia, una novia comprometida con Cristo. La iglesia está comprometida ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo. Pablo ha presentado a los corintios a Cristo como su único esposo. ¿Cuántos tienen como único esposo a Dios? A Jesucristo. No tenemos dos esposos, no tenemos tres, solamente tenemos un esposo.
Me llama la atención, hermano, el libro de Ezequiel. Y yo le digo algo, léalo con calma un día. Yo estaba leyendo en una traducción que se llama la Nueva Traducción Viviente. Y en esa traducción, usted lo lee al suave, despacito, incluso lo puede hasta escuchar si quiere. El Señor le reclama a Israel. Y así nos puede reclamar a nosotros también. Y le dice, cuando yo te encontré, estabas desnuda. Tenías el cordón umbilical en tu ombligo. Estabas en un charco de sangre. Ahí estaba. Pero fuiste creciendo. Te agarré, se te limpié. Fuiste creciendo. Te crecieron los senos. Y cuando ya mirabas que tenía la etapa como para enamorarte, te fuiste con otros. Imagínense cómo el Señor pone en comparación a su pueblo y también a la iglesia que es su esposa. Y cuando te fuiste y te prostituiste, te fuiste para allá y para allá y me abandonaste. Porque es que Dios es un Dios celoso y nosotros solamente estamos desposados con Jesucristo. Usted y yo no nos debemos a nadie más que a Jesucristo. La iglesia es la novia comprometida con el Cordero. Nosotros ya hemos escuchado aquel texto bastante, que el Señor busca una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Y aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo está preocupado por la iglesia. Y le dice, ustedes son una novia. Yo le presenté a Cristo una novia, pero una novia pura. Y ustedes se están contaminando. Porque el pastor que predica y enseña es para que la iglesia se enderece. Es para que la iglesia cambie su postura hacia ciertas cosas. Y la motivación de un pastor es presentar una iglesia buena ante el Señor. Yo te presento la iglesia, Señor. Pero cuando el pastor mira que la iglesia se está desviando, entonces él les habla, como les habla el apóstol Pablo. Yo estoy celoso de ustedes. Yo les estoy presentando a ustedes como una novia comprometida con el Cordero de Dios. Porque un día nos vamos a casar, hermano. Un día nos vamos a casar. Ahorita estamos así, ¿verdad? Aquí en esta tierra somos la novia, y dice mi pastor a veces, la novia esposa del Señor. Y para yo poder comprometerme, para yo poder estar comprometido y casarme con Él, yo debo de ser celoso de hacer las cosas bien para el Señor. Y dice la Biblia en Oseas 2:19, y te desposaré conmigo para siempre. Oseas 2:19, te desposaré conmigo para siempre. El Señor quiere estar contigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Dice la Biblia que Dios quiere desposarse contigo, pero para siempre. Él quiere estar con nosotros. Él quiere una iglesia llena, aquí dice, de benignidad y de misericordia. Una iglesia de fidelidad. Ahora, vemos la pureza requerida. El objetivo es presentar a la iglesia como una virgen pura para Cristo. Esto implica fidelidad espiritual y doctrinal exclusiva a Jesús. Esto lo voy a repetir y lo dije el jueves y lo vuelvo a repetir cada vez que yo pueda. Hay gente que se ha apartado de la doctrina. Y cuando le hablo de doctrina, le hablo de la enseñanza de la Escritura. Yo le decía a mi esposa, ¿por qué será que hay gente que estando en la iglesia nunca se preocuparon por conocer la doctrina? ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando nosotros no conocemos la doctrina del Señor? Nosotros nos apartamos a la mentira. Y ahora la mentira la predicamos como que si fuera verdad. ¿Por qué? Porque allá afuera te preocupaste por estudiar
lo que te estaban enseñando allá, pero a veces no nos preocupamos nosotros por lo que tenemos acá en el templo, en la iglesia. ¿Cuánto cree que tiene buena doctrina usted? Entonces hay que estudiar, entonces hay que preocuparse. Y le dice acá, ¿verdad? Esto implica fidelidad espiritual y doctrinal exclusiva a Jesús, sin contaminación de otras influencias. Hay gente que está contaminada con otras doctrinas, hermano. Y están dentro de la iglesia, pero están contaminados. ¿Y sabe qué es lo que pasa? A veces nosotros nos dejamos doctrinar por las redes sociales. Va a decir, es malo ver videos. No, cuando usted mire un video, fíjese bien lo que está viendo. Porque yo he escuchado de personas que se van a las redes sociales, miran un predicador que es diferente de doctrina que nosotros y luego le están enseñando a la iglesia. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Eso extravía a la gente. Eso los extravía del verdadero conocimiento. Para eso tenemos un pastor. Para eso tenemos líderes que están preocupados por estudiar la palabra. Pero ¿qué pasa? A veces hay contaminación de otras influencias dentro de la iglesia. En Efesios capítulo 5, verso 25, se nos habla, ¿verdad?, de la pureza que el Señor requiere de su iglesia. Efesios 5, 25 nos habla de la pureza requerida de la iglesia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó. Haciendo un paréntesis ahí, ¿verdad? ¿Cómo debo llamar a mi esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Así debo de amar a mi esposa. Y se entregó a sí mismo por ella. Mire que Cristo se entregó por nosotros, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así dice el apóstol Pablo: yo presenté una iglesia al Señor, una iglesia gloriosa. ¿Cuántos creen que somos la iglesia gloriosa del Señor? Una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Cuáles pueden ser esas arrugas que no deben de haber en nosotros? El pecado. Para yo poderme casar del Señor, yo tengo que plancharme bien, ¿sí? Plancharme bien mi mudadita espiritual, que el Señor me mire presentable delante de Él. Una iglesia sin arruga, oiga, ni cosa semejante, o sea, ni lo que se parezca a arruga no tiene que estar ahí. No es arruga, pero parece arruga, no debe de estar allí. ¿Por qué? Ahí se esconden las pulgas. Ahí se esconden las pulgas, dice el pastor, en las arrugas. Está buena esa. Tipo de pecado. ¿Sí? La iglesia, hermano, la iglesia es una iglesia gloriosa. Es una iglesia que no debe de tener mancha. ¿Sabe por qué no debe tener mancha? Porque no hemos sido lavados con agua. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Jesucristo. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero. No fuimos comprados con oro ni con plata. Fuimos comprados con su preciosa sangre. En Apocalipsis capítulo 19, 7 nos dice cómo debe de ser la iglesia. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, que ya está cerca, y su esposa se ha preparado. Pregúntele a su hermano, ¿estás preparado? Pregúntele, ¿estás preparado? Pregúntese, el que está en las redes sociales, ¿estoy preparado? Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido, mire qué bonito, que se vista de lino fino, lino limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas no te salvan, pero sí te visten.
Aquí dice que las acciones justas son el lino limpio y resplandeciente que el Señor te va a poner. Por eso en una ocasión, hermano, dice que en una parábola que el Señor habló, dice que invitó a la boda y dice que la boda se llenó. Pero le preguntó a uno, hey, ¿y cómo hiciste para entrar si no estabas vestido? Sáquenlo fuera. Hermano, pero para llegar ese día, yo tengo que estar vestido. Por eso el Señor a usted y a mí no cela. ¿Cuánto cree que lo cela el Señor a usted? Sí. No cela. Cuando usted hace algo malo, usted siente el reproche en su corazón porque el Señor le dice, no está bien lo que hiciste. Cuando usted sabe que aunque no es pecado lo que está haciendo, pero hay cosas que usted sabe que le está perjudicando, el Señor te dice, por ahí no debe de caminar. Con esa persona no te juntes. No me gustan ese tipo de conversaciones. No me gusta que pienses así. No me gusta lo que sientes en tu corazón. El Señor te está celando. ¿Por qué? Porque Él mismo se está presentando una iglesia sin mancha y sin contaminación, sin arruga. Ahora, dice acá, mire, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Se viene a mi mente, a mi corazón, cómo se hacía en Israel antes, ¿verdad? Cuando un papá presentaba a su hija, le decía al marido que era una muchacha pura, o sea que nunca había tenido relaciones sexuales con otra persona. Y si ese marido, ese hombre se casaba con esa mujer y hallaba que en esa mujer no era pura, él tenía todo el derecho para despedirla. Y la regresaba, hermano. La regresaba. Pero dice aquí el apóstol Pablo que nos ha presentado a nosotros como una virgen pura. Que no estemos adulterando la palabra del Señor, ni haciendo cosas que no son agradables al Señor, porque el Señor no puede regresar. ¿Cree que no nos puede regresar? ¿Nos puede regresar? Claro que sí. Aquellos hombres le dijeron, Señor, pero si profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios. No los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Eran una esposa, pero era una esposa fraudulenta. Se creían esposas, pero estaban con otros esposos. Y el Señor, mire, el Señor los despidió. Apártense de mí. No los conozco. Ahora, ¿por qué? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque acá el apóstol Pablo nos revela en el verso 3, 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente, mire lo que dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean ¿qué dice? De alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo tenía un temor, y a veces hay temor en los ministros también de esto, el temor de la seducción. Pablo teme que como la serpiente engañó a Eva con astucia, ¿verdad? Puede también engañar a los creyentes. Hay una manipulación sutil de la verdad. En el capítulo 3, ¿verdad? Verso 1, leemos la palabra del Señor. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire cómo se acercó la serpiente a Eva. Yo le pregunto, ¿qué hacía Eva platicando con la serpiente? ¿Por qué se puso a platicar con la serpiente? Y a veces pasa eso, hermano. Nos ponemos a platicar. Yo siempre me acuerdo de algo que me pasó hace un tiempo atrás. Estaba orando por una persona y se endemonió, hermano.
Pero como yo había visto en videos que había que preguntarle cosas, yo le comencé a preguntar cosas. ¿Y cómo entraste? ¿Y cómo fue que entraste? Y me dijo cómo entró y todo. Pero al finalizar, cuando ya terminó la administración y todo, yo me puse a pensar, ¿y yo qué hago preguntándole a un demonio? Si los demonios son mentirosos. Hay cosas que uno tiene que aprenderlas a la mala. ¿Yo qué hago preguntando? ¿Y sabe qué estaba haciendo el demonio? Que después me tocó hablar con la persona con la que estábamos ministrando ahí. ¿Sabe qué me tocó decirle? No creas nada de lo que dijo, porque el diablo es mentiroso. Porque yo estaba asustado porque le dijo que le habían hecho brujería, que cómo había entrado y todo. Pero yo me puse a pensar, este bandido demonio lo que está haciendo es que está poniendo en contienda a esta mujer con esta otra mujer. Entonces lo que va a haber es un pleito ahí en la casa ahorita. Digo, entonces yo la llamé, hermana, digo, no le ponga mente a eso. Eso que hicimos no está bien. Le digo. Para vergüenza mía lo digo, ¿vale? Sí, y a veces cometemos ese error. Lo que ministramos liberación. ¿Y cómo entraste? ¿Y qué fue lo? Un día ya nos salió una que se dice que se había comido una catamal. ¿Y cómo entraste? ¿Y cuánto tiempo tiene de estar en ella? Otro le agarra, mano, pero ¿qué hacemos nosotros platicando con ellos? Así le pasó a Eva. Estaba platicando con la serpiente. Desde ese día yo me prometí no volver a interrogar a él. No, Jesús no andaba interrogando, no. Andate y ya está. Solo el gadareno que le preguntó nada más que cómo se llamaba y después lo echó fuera. Aquí Eva se puso a platicar con la serpiente. Pero la serpiente era astuta. ¿Cómo era la serpiente? Astuta. Nosotros no podemos despreciar o menospreciar que el enemigo que tenemos es un enemigo astuto. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La serpiente no sabía cuál era el trato que el Señor había hecho con Adán, pero se lo sacó a la mujer. ¿Y sabe por qué se lo sacó? Porque se puso a platicar con ella. Y a veces, como le digo, le repito, a veces estamos abriendo de más la boca. O estamos platicando con gente que no deberíamos de platicar. Ahora acá, dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Acaso no habían más árboles? Habían más árboles. Siempre Satanás, hermano, busca la manera cómo hacernos creer que lo que él ofrece es mejor. Al hombre que tiene esposa le ofrece una manta. Mira esta. No, pero no te está ofreciendo nada bueno. Al joven de allá afuera le ofrece la droga como la salida supuestamente a sus problemas. Acá y dice la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire que Satanás cómo destruyó al ser humano. Podemos hablar, hermanos, que todos nosotros nos hemos visto afectados por esa decisión que tomaron Eva y Adán. Y en ese orden se lo doy porque la Biblia así lo da. Eva y Adán. Porque Eva fue engañada, dice. Claro que Adán comió. Los dos son culpables. Pero aquí el apóstol Pablo me dice, yo tengo un temor que como la serpiente con astucia engañó a Eva. Engañó a Eva. El peligro
el peligro no es un ataque frontal. Satanás nunca se te va a aparecer, como dicen por ahí, con cacho, con cola. No, no es un ataque frontal, sino una desviación gradual y engañosa. Una desviación gradual y engañosa. Poco a poco, mire, Satanás se mete de formas tan pequeñas que al fin y al cabo, cuando la persona termina desviada, no se da cuenta cómo fue que terminó desviada. Por ejemplo, la gente que hace negocio, le dice a sus amigos: mira, vamos a tirarnos un traguito, hombre, solamente una copa social. ¿Y cuántos testimonios hay de gente que es alcohólica que comenzó con un traguito? Dice que es una desviación gradual y engañosa. Hay cosas que son tan pequeñas, pero que esos pequeños, si le seguimos dando cabida, se vuelven cosas grandes luego. La narrativa de Génesis 3, ¿verdad? Del engaño de la serpiente a Eva, ¿verdad? La serpiente le dice: con que Dios le ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire la mentira que le puso para sacar de la verdad. Hay un peligro para extraviarse. Dice acá, mire: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿vuestros qué? Sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Verdad? Sus mentes serán extraviadas de la sencillez y de la pureza que está en Cristo. La amenaza es una alteración del entendimiento y la devoción singular a Jesús. Entonces, puede haber una alteración en nuestro entendimiento. Por eso es importante que el cristiano lea las Escrituras. Lea las Escrituras. El diablo lo puede engañar hasta con la misma palabra. Usted mira, por ejemplo, a los unicitarios, están engañados en Hechos 2:38, y nadie lo saca de Hechos 2:38. ¿Por qué? Sí, y todas las doctrinas, las falsas doctrinas, se agarran a veces de un solo texto. Es una alteración del entendimiento y la devoción singular a Jesús. Dice que no nos aparte de la sencillez. Implica una fe no adulterada, centrada únicamente en Cristo y en su Evangelio. Nuestra fe debe de estar centrada en Cristo y en su Evangelio. Colosenses 2:8. Lo voy a esperar para que lo busque. Colosenses 2:8. Colosenses capítulo 2, verso 8. El apóstol Pablo, pero vamos a decirlo así mejor, la palabra del Señor nos habla, ¿verdad?, que no quiere que nuestros sentidos sean extraviados de la verdad. Amén. Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay gente, hermanos, que le encanta la filosofía y le encanta filosofar, pero dice que nadie nos engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Hay gente que lo que hace es apartarte de la doctrina que nosotros hemos aprendido. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. 5 minutos y terminamos. Primera de Timoteo 4:1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Está fuerte ese texto, ¿verdad? En los postreros días, esto lo dice el Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4:1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La apostasía es que yo me devuelva de lo que he creído. Yo me devuelva. Yo creo que lo decía anteriormente. Hay gente, hermanos, que tienen apariencia de piedad. Pareciera como que son creyentes, pero no son. Sino que son, hermanos, son personas que han escuchado doctrina de demonios. Salió un predicador bien famoso por ahí diciendo que celebrar Halloween no es pecado. Me voy a ahorrar el nombre, ¿verdad? Hay otros que se atrevieron a adornar su iglesia como Halloween. No, es que esa es una fiesta normal. Entonces, dice que vendrán en los postreros tiempos, que son los que estamos viviendo, algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire que los demonios tienen doctrina, su doctrina. Ellos tienen su enseñanza también. Y hay gente que dice, me gusta esta enseñanza, pero quizás no es una enseñanza que venga de Dios, hermano. Doctrina de demonios. Segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1 al 3. Segunda de Pedro 2:1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de ello el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Creo que está fuerte eso, ¿verdad? Dice que se van a introducir encubiertamente herejías destructoras, porque van a haber falsos maestros. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Siempre ha existido eso, hermano. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que el falso profeta le enseña a la gente, y detrás de él la gente lo va siguiendo, y en el mismo hoyo que cae él, caen los seguidores de él. Tenemos el ejemplo de este varón de Natán y Abirán. La gente lo comenzó a seguir, hermano, y el fuego del Señor los consumió, y a ellos se los tragó la tierra, solo por ir siguiéndolo a ellos. Entonces dice que así como hubo falsos maestros en aquellos tiempos, en estos tiempos también van a haber falsos maestros. Entonces, Romanos 16:17, para ir finalizando. Romanos 16:17. Mire cómo estaba preocupado el apóstol. Os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Mire, hermano, esta es una advertencia de la palabra del Señor. El Señor no quiere que nuestras mentes se extravíen de la verdad. Mire, hermano, dice que tienen suaves palabras y lisonjas. Hay gente que les encanta que lo estén adulando, hermano. No, lo que a usted le debe interesar es que le enseñen la verdad. Por muy dolorosa que sea, es mejor que le digan la verdad. Una persona se acercó a mí hablándome, ¿verdad?, de un tema.
Y yo le dije, así y así y así es. Qué duro que está esto. Es que así lo dice la palabra. Yo no puedo predicarte algo que está fuera de la palabra. Porque si no me volviera como ellos, que con palabras suaves y lisonjas voy a engañar los corazones de las personas. Medrar la palabra. Medrar la palabra del Señor. Aquí dice el apóstol Pablo, mire, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Recordemos lo que hablábamos al principio. Dios quiere una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia sin contaminación. No tenemos dos esposos, tenemos uno, y con él nos vamos a casar. Por tanto, debemos de cuidarnos, hermanos, de todas esas enseñanzas que nos pueden salud, de todas enseñanzas que nos pueden apartar y extraviar. Mira, hermano, ahí te va a salir alguien diciendo que guardes el sábado. ¿Sí? Ahí te va a salir alguien que te va a querer volver a bautizar. ¿Sí? Ahí te va a salir alguien, ahí también, diciendo ya que te puedes bautizar por los muertos también. Allá también a los mormones. O sea, si nosotros prestamos oído, el consejo de hoy es no prestemos oído a falsas enseñanzas. No se detengan en cualquier video en las redes sociales. Hoy en día, aquel día le mandé un video, ahora te pueden montar la voz de G. Ávila con inteligencia artificial y tú dices, estoy escuchando un mensaje de G. Ávila. No, no estás escuchando un mensaje de G. Ávila, estás escuchando inteligencia artificial. Y dice, y aquí el hermano enseñó acerca, y está bien que haga esto. No, hermano, hay que tener cuidado, que todo lo que nosotros enseñemos o aprendamos sea de la palabra del Señor. Que Satanás no nos meta un engaño. Yo le digo es doloroso, porque yo lo estoy viviendo, ¿verdad? Yo tengo una amiga que se mudaba aquí con nosotros. Hermano, ahora es dentista. Y ahora no escucha las prédicas para edificarse, sino para contender. Y va a decir, hermano, y años aquí en la iglesia. Y es mi amiga y la estimo mucho. Pero si ella me está con esas cosas, ni modo, vamos a tener que apartar. ¿Por qué? Porque uno no puede, hermano, uno no puede desviarse de la verdad del Evangelio. Hay gente que nunca, hermano, tomó el tiempo de estudiar la Biblia. Una vez le digo a un amigo mío que era trinitario igual que nosotros, ¿verdad? O creemos en la Trinidad del Señor. No te metas en esa iglesia. Es que ahí, mira qué bonito, no te metas ahí. Mira, hermano, a los 2 meses me venía enseñando. Venía con enseñanzas novedosas. Es que a la gente le gusta escuchar cosas nuevas. ¿Qué es lo que pasa, hermano, con la iglesia hoy en día? Esa es la preocupación del apóstol. Temo que como... Y es que él pasó por eso, hermano. Sí. Aquellos sabios le dijeron, ¿qué palabrerías son estas? Y lo llevaron al Areópago. Lo llevaron allá que les explicara que por qué le estaba hablando así. Pero Pablo hablándole correctamente. Es que tenemos que ser como la iglesia de Berea. Pablo le dice amén, ellos no decían nada. Amén, ellos no decían nada. No, cuando estemos claros, le dice que es verdad esto, te vamos a decir amén. Y que no se le puede decir amén a todos. Así es. Mire, hermano, a usted le pueden regalar un libro y puede ser su mejor amigo, hermano, que lo regale. Tómese, lo regale. Pero si ese libro no está de acuerdo con lo que usted le han enseñado, mejor mire, aparte. Sí. Una vez mi papá estaba leyendo un libro con mi mamá y fíjense que se metió un demonio en la casa. Sí. Literalmente, ellos miraron como una sombra se metió así. Dijo mi papá y mamá, este libro no es de Dios. Es infernal. Vaya. Porque hay doctrinas, hermanos, mire, hay cosas, y hoy finalizando, hay doctrinas
que tenemos que alejarnos de ese tipo de doctrina y estudiar nuestra doctrina. Porque si no, hermano, después va a venir enseñándole a todos los hermanos de la iglesia cosas diferentes que aquí no se le ha enseñado. Aquí no se le ha enseñado. Aquí lo que se le ha enseñado es la palabra del Señor. Pero preocupémonos, hermanos, por estudiar la Biblia. Y dice la Biblia que en los postreros tiempos vienen tiempos peligrosos. Y esos tiempos son los que estamos viviendo hoy. Hoy hemos venido la enseñanza mentirosa fuerte. ¿Sí? Ahorita sí al medio. A medio. Sí. Imagínense que la Biblia dice que van a hacer grandes señales y grandes prodigios. Esa es otra cosa que nos puede engañar. ¿Sí? El diablo hace milagros. Yo por eso, yo nunca invito a la iglesia de ir a esos parques y que no sé qué. Yo creo que Daniel Ortega hizo bien. Porque ahorita en la actualidad, el diablo está agrupando a todo el mundo en un solo lugar. Sí. Entonces, de allí vienen ellos, la gente de las iglesias, que dice que Dios los sanó. Y son mentiras. Son mentiras, lo que está haciendo es engañándolos. Así que van a hacer grandes señales. ¿Y por qué la verdadera doctrina no recibe? Porque ya está levado, como dice allí. ¿Sí? Grandes señales y prodigios, mire. Sí. Mentiroso. Mentirosos. Ahora, a veces eso, mire, nosotros tenemos que tomar en cuenta esto de una manera, mire, bien seria. Porque el pastor nos enseña doctrina, la palabra del Señor. Pero tenemos que tener cuidado con lo que estamos recibiendo de enseñanza, de dónde la estamos recibiendo. Porque hay enseñanzas que son buenas. Usted sopéselo con la palabra del Señor. Entonces, verdad, en esta mañana Dios les bendiga. Damos gracias a Dios, verdad, por este tiempo de enseñanza. Que Dios bendiga a los que están en las redes sociales de una manera especial. Dios bendiga a la iglesia. Vamos a darle gracias a Dios en oración y luego, verdad, continuaremos con el programa. Padre, te damos gracias. Sí, Señor amado, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Dios mío, mi Señor. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Usted se ha reservado una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, Dios mío. Usted nos cela con celo santo, Dios mío eterno. Tú no quieres que nos extraviemos de la verdad, sino que permanezcamos, Dios mío, en ella. Padre, bendice a tu iglesia, Señor. Dios mío, bendice a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Que de una manera sobrenatural, de una manera especial, usted los bendiga, Señor. Mira a aquellos que están siendo engañados, Señor, líbralos del error, líbralos de toda manipulación del enemigo, Señor. Padre amado, que podamos ser una iglesia, Dios mío, que nos interesemos por estudiar tu palabra, para que el día de mañana, Señor, no seamos engañados por las artimañas del enemigo. Padre, danos cada día más de conocimiento de tu palabra, Señor, que podamos entender todo aquello, Señor, que sea menester para nosotros. Bendice a cada hermano, a cada hermana, y como, aleluya, y como dice tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, Señor. Que cada día podamos ver, Dios mío, esa luz que guía nuestros pasos. Gracias, Padre, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, Dios les bendiga, y como dice nuestro pastor, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén.